En la fiesta de mi padre, mi madrastra me humilló y me echó, llamándome inútil. Me fui en silencio, cancelé sus cuentas y aseguré mis $17M. Minutos después, mi teléfono explotó con 56 llamadas y ellos estaban en mi puerta. ¿Alguna vez han visto a un CEO perder su puesto en la junta directiva, en su propia sala de juntas, a manos de la hija que él llamaba inútil? Eso es exactamente lo que le pasó a mi padre cuando intentó eliminarme como accionista. Durante 15 años, fui la hija frígida e incompetente que financiaba silenciosamente su estilo de vida de champaña desde las sombras. El punto de quiebre llegó cuando mi madrastra hizo que la seguridad me escoltara físicamente fuera de su fiesta de jubilación de $2 millones en el Ritz-Carlton de Manhattan. Lo que no sabían era que yo controlaba el 31% de su empresa a través de empresas fantasma y que su humillación pública acababa de activar la cláusula 7.3.2, la disposición de respeto que llevaba años esperando para invocar. Hola a todos, soy Isabella Vargas, tengo 38 años, y esta es la historia de cómo pasé de ser expulsada de la celebración de mi padre a tomar su puesto de presidenta en exactamente 72 horas. A pesar de graduarme de Wharton con un MBA y construir una trayectoria de 15 años en altas finanzas, seguí siendo la decepción de la familia. Mi padre, Alejandro Vargas, CEO de Vargas Holdings, un imperio inmobiliario valorado en $2.3 mil millones, tenía una frase favorita que repetía en cada reunión familiar: Isabella podrá tener títulos elegantes, pero Diego, él entiende a la gente. Diego, el hijo de mi madrastra, Victoria, había abandonado la universidad después de 3 semestres. A los 26 años, su mayor logro era haber estrellado 2 Ferraris y haber sido vetado de 3 clubes de campo. Sin embargo, de alguna manera, a los ojos de mi padre, él poseía esa cualidad intangible que aparentemente a mí me faltaba, la capacidad de conectar. Recuerdo el día de Acción de Gracias cuando mi tía preguntó por mi trabajo. Antes de que pudiera responder, mi padre interrumpió: Isabella trabaja con números todo el día. Sin visión, sin liderazgo, solo hojas de cálculo. Esto mientras yo gestionaba una cartera de $800 millones en mi trabajo diario. La ironía no se me escapaba. Cada trimestre, recibía los estados financieros de la familia, una cortesía extendida a todos los accionistas. La empresa se desangraba económicamente por lo que llamaban entretenimiento de clientes y construcción de relaciones, un código para las deudas de juego de Diego y las juergas de compras de Victoria. Mientras tanto, mi división en el trabajo acababa de cerrar el mayor acuerdo de bonos municipales en la historia del Estado. Pero yo seguía apareciendo, seguía sonriendo, seguía transfiriendo dinero cada vez que llegaban los mensajes de Victoria exigiendo apoyo familiar urgente. Después de todo, yo era la hija obediente, ¿no? La que nunca se defendía, nunca exigía reconocimiento, nunca cuestionaba por qué mi fondo fiduciario había sido redirigido a las aventuras empresariales de Diego que nunca se materializaron. Lo que no sabían era que yo había estado guardando registros de todo. Los recibos contaban una historia que mi familia nunca admitiría. Durante 15 años, había financiado personalmente $17 millones de su estilo de vida, no con dividendos o fondos fiduciarios, sino con mis propias ganancias, transferidas desde mis cuentas personales. Empezó con poco. La primera solicitud de Victoria llegó 6 meses después de casarse con mi padre: Isabella, cariño, la casa de los Hamptons necesita reparaciones urgentes. ¿Podrías encargarte? Tu padre tiene problemas de flujo de caja este trimestre. $400,000. Lo pagué sin preguntar. Luego vino el yate. El apellido Vargas necesita mantener ciertos estándares, había dicho mi padre, sin levantar la vista de su Wall Street Journal. Ya que insistes en trabajar en lugar de representar a la familia adecuadamente, lo menos que puedes hacer es contribuir. $1.2 millones, el arrendamiento del jet privado, el chalet de esquí en Aspen, el fallido restaurante de Diego, las galas benéficas de Victoria donde me presentaba como la hija de Alejandro que trabaja en alguna firma financiera mientras lucía joyas que yo había pagado. Cada transferencia meticulosamente documentada en mis archivos, estados de cuenta bancarios, confirmaciones de transferencia, incluso sus solicitudes por correo electrónico. Mi favorita era el mensaje de Victoria del año pasado: necesito $500K inmediatamente para la renovación de la membresía del club de yates. No avergüences a tu padre con retrasos. Esto fue la misma semana que le dijo a un salón lleno de sus amigas que yo todavía vivía del apellido familiar. La parte más dolorosa, pensaban que era estúpida.
Realmente creían que no sabía que le decían a la gente que el dinero provenía de los dividendos de Vargas Holdings y de sus rendimientos de inversión. Victoria incluso una vez se compadeció de mí sobre lo difícil que debía ser vivir con un salario mientras llevaba un bolso que costaba más que el coche de la mayoría de la gente, uno que yo le había comprado para Navidad. Cada recibo, cada correo electrónico, cada transferencia guardada, catalogada, esperando. La invitación a la fiesta de jubilación llegó a través del asistente de Victoria, ni siquiera enviada personalmente. La familia Vargas le invita cordialmente a celebrar el legado de Alejandro Vargas. No estaba en la lista como familia, solo un nombre más en la lista de invitados. El salón de baile del Ritz-Carlton brillaba con 500 de la élite de Manhattan ese sábado por la noche. Banqueros de inversión, magnates inmobiliarios, senadores, jueces. La red cuidadosamente cultivada de mi padre, reunida para presenciar su transición de CEO a presidente emérito. El plan, anunciado en su discurso, era entregar el control operativo a Diego mientras mantenía su puesto en la junta. Llegué 20 minutos después de que comenzara la hora del cóctel, con un sencillo vestido negro. Sin joyas, sin fanfarria. Quería presentar mis respetos e irme en silencio. Pero mientras me movía entre la multitud, los susurros me seguían. Ahí está la hija frígida. Ni siquiera puede mantener una conversación en las fiestas. Oí que está celosa de la promoción de Diego. Alejandro se merece algo mejor después de todo lo que ha hecho por ella. El último comentario vino de la esposa del juez Ramírez, lo suficientemente alto como para que todo el grupo de invitados lo oyera. No sabían que estaba justo detrás de ellos. Continué hacia la mesa principal donde mi padre era el centro de atención, rodeado de miembros de la junta y accionistas importantes. Diego estaba a su lado, ya interpretando el papel de heredero en su traje Armani a medida. Victoria brillaba en diamantes, haciendo de anfitriona cortés. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron. La expresión de Victoria cambió de un encanto ensayado a un cálculo frío. Le susurró algo al jefe de seguridad, un hombre que reconocí de la sede de la empresa. Él asintió y comenzó a moverse entre la multitud hacia mí. Mi padre echó un vistazo, me vio y deliberadamente me dio la espalda. La voz de Victoria se escuchó en la sección repentinamente silenciosa del salón. Seguridad, por favor, retiren a esta invitada no deseada. Está incomodando a nuestra familia. El jefe de seguridad, un hombre llamado Tomás que me conocía desde los 12 años, parecía profundamente incómodo al acercarse. Señorita Vargas, lo siento, pero tengo que pedirle que se vaya. Si me iba ahora, nada cambiaría. Diego se convertiría en CEO en 6 meses. La junta, llena de los compañeros de golf de mi padre, aprobaría sin cuestionar cada decisión. Mi participación del 31%, cuidadosamente acumulada a través de 6 empresas fantasma durante 5 años, permanecería oculta, inútil, y la narrativa quedaría cimentada. Isabella Vargas, la fracasada que ni siquiera pudo asistir a la fiesta de jubilación de su padre. Pero había más en juego que mi orgullo. Vargas Holdings gestionaba fondos de pensiones para 3 sindicatos, poseía hipotecas de 12,000 familias y empleaba a 800 personas directamente. Bajo el liderazgo de Diego, con su historial de despilfarrar dinero y el apetito de Victoria por los gastos, la empresa sería desmantelada en 2 años. Pensé en los correos electrónicos que había estado recibiendo de gerentes de nivel medio, preocupados por los planes de reestructuración de Diego que parecían implicar despedir a cualquiera que lo cuestionara, en el interventor que había mencionado en voz baja irregularidades en los informes de gastos de Diego, en las 3 denuncias de acoso sexual en su contra que Victoria había hecho desaparecer. Señorita Vargas, me instó Tomás suavemente. La multitud estaba mirando. Alguien tenía su teléfono grabando. Bien. Necesitaría la evidencia para lo que venía después. Por supuesto, Tomás, dije claramente, mi voz resonando en el silencioso salón. No quisiera incomodar a nadie con mi presencia. Me di la vuelta para irme, luego me detuve, mirando directamente a mi padre. Disfruta de tu última fiesta como CEO, papá. Los jadeos me siguieron, pero no miré atrás. En el ascensor, saqué mi teléfono y abrí mis contactos. Era hora de hacer 3 llamadas que lo cambiarían todo. Hace 5 años, tomé una decisión que cambió mi vida. En lugar de esperar un reconocimiento que nunca llegaría, me asocié con Santiago Cruz,
un estratega brillante que había sido expulsado de Goldman Sachs por negarse a facilitar el uso de información privilegiada. Juntos, fundamos Apex Capital Management. Mientras mi familia pensaba que yo estaba trabajando duro en alguna firma financiera menor, yo estaba construyendo un imperio. Apex ahora gestionaba $4.2 millones en activos, con una lista de clientes que incluía 3 fondos soberanos y 42 inversores institucionales. No era solo la cofundadora. Era la presidenta. Las empresas fantasma habían sido idea de Santiago. Nunca dejes que te vean venir, había dicho. A través de 6 entidades separadas, había acumulado silenciosamente acciones de Vargas Holdings cada vez que salían al mercado, vendedores en apuros, ventas de herencias, negociaciones discretas con miembros desilusionados de la Junta. Durante 5 años, había reunido el 31% de la propiedad de la empresa de mi padre. Pero la obra maestra era la cláusula 7.3.2 en el acuerdo de accionistas. Hace 10 años, cuando mi padre necesitaba desesperadamente capital para un proyecto fallido, había aceptado protecciones mejoradas para los accionistas minoritarios. La cláusula era clara: cualquier humillación pública, discriminación o intento de disminuir la posición de un accionista activaba derechos de recompra inmediatos al valor contable, aproximadamente 1/4 parte del precio de mercado. Marcos Herrera, socio principal de Herrera y Asociados y uno de los pocos abogados a los que mi padre realmente temía, había revisado todo. Esto es blindado, me dijo el mes pasado. Pero una vez que lo actives, no hay vuelta atrás. Tu padre luchará con todo lo que tiene. Ya lo ha hecho, le había respondido, mostrándole mi último estado de cuenta. Otros $500,000 transferidos para cubrir las deudas de juego de Diego, etiquetados como inversión familiar. Ahora, sentada en la oficina de mi casa, miraba los 3 nombres en la pantalla de mi teléfono. Una llamada lo cambiaría todo. La escolta de seguridad fue casi gentil, la mano de Tomás apenas tocando mi codo mientras me guiaba por el salón. 500 pares de ojos siguieron nuestro camino hacia la salida. El silencio era absoluto, excepto por el clic de mis tacones en el mármol. Pasé por la mesa de los miembros de la Junta que me conocían desde la infancia. Ninguno me miró a los ojos. Pasé junto a los socios bancarios de mi padre, a varios de los cuales yo misma le había presentado a través de mi propia red. Estudiaban sus copas de champaña como si contuvieran los secretos del universo. En la puerta, la voz de Victoria resonó una vez más. Esto es lo que pasa cuando los miembros de la familia olvidan su lugar. Me detuve, me di la vuelta. La sala entera contuvo la respiración. Tienes toda la razón, Victoria, dije, mi voz sonando clara. Olvidé mi lugar. Miré directamente a mi padre, que todavía no me miraba a los ojos. Olvidé que mi lugar nunca fue en esta mesa, sin importar cuánto diera. Olvidé que mi lugar era financiar tu estilo de vida mientras me llamaban inútil. Olvidé que mi lugar era ver a Diego destruir todo lo que el abuelo construyó mientras permanecía en silencio. El color desapareció del rostro de Victoria. Conocía ese tono. Era el mismo que había usado cuando la descubrí malversando fondos de la organización benéfica hace 3 años, justo antes de que lo encubriera para proteger el nombre de la familia. Pero no te preocupes, continué, sacando mi teléfono. Ahora recuerdo mi lugar. Salí mientras los susurros explotaban detrás de mí. En el taxi, mis manos estaban perfectamente firmes mientras hacía la primera llamada. Marcos, soy Isabella. Ejecuta la cláusula 7.3.2. ¿Estás segura? Su voz era grave. Hicieron que la seguridad me escoltara. Está en vídeo. Tenemos nuestro detonante. Entonces, que Dios los ampare. La segunda llamada fue para Santiago Cruz. Era casi medianoche, pero contestó al primer timbre. Isabella, ¿qué tal la fiesta? Exactamente como esperaba. Necesito que convoques una reunión de accionistas de emergencia para Vargas Holdings. Hubo una pausa. ¿Realmente vamos a hacer esto? Hicieron que la seguridad me sacara, Santiago, delante de 500 personas. Por Dios. De acuerdo, haré que nuestros abogados presenten la notificación esta noche. Como accionista del 31%, tienes derecho a convocar una reunión de emergencia con 72 horas de antelación. La tercera llamada fue a mi banquera privada. Sandra,
necesito que congeles todas las transferencias automáticas de mis cuentas con efecto inmediato. Todas, incluidas las cuentas designadas para la familia. Especialmente esas. Y por favor, envíame la confirmación por correo electrónico de inmediato. Para cuando el taxi llegó a mi edificio, mi teléfono ya estaba explotando. 17 llamadas perdidas en 10 minutos. Lo apagué y me serví una copa de vino. Exactamente a las 12:01 de la noche, varias cosas sucedieron simultáneamente. La transferencia automática para la hipoteca de la casa de los Hamptons falló. La tarjeta negra de Victoria fue rechazada en medio de una compra en el evento de compras privadas de Berdor Goodman. El acceso al yate de Diego fue revocado por falta de pago. La compañía de arrendamiento del jet recibió un aviso de terminación. $17 millones en apoyo a su estilo de vida simplemente se detuvieron. Mi teléfono, incluso apagado, de alguna manera logró iluminarse con las llamadas entrantes. Las conté por la mañana. 56 llamadas, 112 mensajes de texto, 43 correos electrónicos. Los asuntos iban desde confusos, hay un error bancario, a desesperados, urgente, llama inmediatamente, y amenazantes, te arrepentirás de esto. Pero el que me hizo sonreír fue del fotógrafo de la fiesta. Señorita Vargas, tengo todas las grabaciones de esta noche. ¿Le gustaría copias para sus registros? Sí. Sí, me gustaría. Por la mañana, el colapso familiar era total. El primer mensaje de Victoria llegó a las 5:47 de la madrugada. El gerente de Berdorf llamó a seguridad. La tarjeta fue rechazada por un vestido de $3,000. El de Diego fue más directo. ¿Qué diablos hiciste? Me bloquearon la entrada al yate. Mi padre intentó mantener su compostura de CEO. Isabella, parece haber cierta confusión con nuestros arreglos bancarios. Llámame de inmediato para resolver esto. Luego, a medida que pasaban las horas y no respondía, el tono cambió. Victoria, pequeña. Vengativa. Has estado planeando esto, ¿verdad? Diego, papá te va a destruir. Acabas de matar tu herencia. Mi padre, no tienes idea de lo que has iniciado. Haré que te eliminen como accionista para el lunes. El mensaje más revelador vino de su contable. Señorita Vargas, la cuenta operativa de la familia solo tiene $1,200 restantes. El señor Vargas solicita la restauración inmediata de las transferencias mensuales. $1,200. Eso ni siquiera cubriría el tratamiento de spa diario de Victoria. Finalmente encendí mi teléfono al mediodía y llamé a Marcos. Isabella, he estado recibiendo llamadas toda la mañana. El equipo legal de tu padre está en pánico. Déjalos que entren en pánico. Tenemos todo lo que necesitamos. La reunión de accionistas está fijada para el martes a las 9 de la mañana en la Torre Vargas. He notificado a todos los accionistas registrados y a la prensa financiera. El equipo de tu padre alega que no tienes legitimidad, pero, se rió, espera a que se enteren de Apex. ¿Ya lo han descubierto? Ni idea. Todavía están buscando a algún misterioso inversor extranjero. Tus empresas fantasma estaban perfectamente estructuradas. A través de la ventana de mi apartamento, podía ver Central Park, tranquilo y verde. Por primera vez en 15 años, sentí la misma paz en mi interior. La tormenta se avecinaba, pero yo estaba lista. ¿Alguna vez han tenido que ocultar su éxito de familiares tóxicos? Dejen un comentario y cuéntenmelo. Y si quieren ver cómo la cláusula 7.3.2 me ayudó a cambiar las tornas por completo, asegúrense de suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse el dramático enfrentamiento en la sala de juntas que se avecina. El mundo necesitaba entender con quién estaban tratando realmente. Mientras mi familia se apresuraba a entender por qué su vida de lujo se había evaporado de la noche a la mañana, yo estaba sentada en mi verdadera oficina, la que nunca habían visto. El piso 42 de One Manhattan Plaza albergaba a Apex Capital Management. Solo nuestra área de recepción valía más que el fallido restaurante de Diego. Las paredes mostraban mis logros reales, el artículo de Forbes 40 Under 40, el premio a los gestores de fondos innovadores del Wall Street Journal, la reseña del Princeton Economics Review llamándome la fuerza silenciosa que está remodelando el capital privado.
Santiago entró con una pila de documentos. El equipo de tu padre acaba de presentar una orden judicial de emergencia. Alegan que estás intentando sabotear la empresa. ¿Con qué pruebas? No tienen ninguna. Están pescando. Pero Isabella, todavía no saben sobre Apex. Creen que estás actuando sola, quizás con algo de dinero prestado. Mostré nuestro portal de inversores en la pantalla principal. 4.2 mil millones de dólares bajo gestión. 212 empresas en cartera, clientes institucionales que incluían el Fondo de Pensiones de Maestros de California y el Fondo Soberano de Noruega. ¿Y la posición de Vargas Holdings en nuestra cartera?, sonrió Santiago. Oculta a plena vista. A través de 6 empresas fantasma, Meridian Ventures, Cascade Investments, Paramount Holdings, Zenith Capital, Aurora Partners y Evergreen Trust. Combinadas, poseen el 31% de Vargas Holdings, y la presentación ante la SEC es completamente legal. Cada entidad posee menos del 5%, por lo que no se requiere divulgación individual, pero combinadas, eres la mayor accionista individual después del 33% de tu padre. Miré la foto en mi escritorio, no de mi familia, sino de las 200 jóvenes que habían recibido becas de Apex el año pasado. Ahí es donde deberían haber ido los 17 millones de dólares desde el principio. Santiago, asegúrate de que Bloomberg y el jornal sepan de la reunión de emergencia. ¿Quieres prensa allí? Quiero a todos allí. El documento que lo cambiaría todo tenía 10 años. Firmado cuando el ego de mi padre había superado su flujo de caja. Se había sobreendeudado en un desarrollo en Miami que salió mal cuando el mercado cambió. Necesitaba 30 millones de dólares en 48 horas o enfrentaría la bancarrota. Yo tenía 28 años entonces, trabajando jornadas de 18 horas en Morgan Stanley cuando me llamó por primera vez en 6 meses, no para preguntar cómo estaba, sino para exigir que liquidara el fideicomiso de mi abuela para salvarlo. Es tu deber como una Vargas, había dicho. Acepté, pero con condiciones. La enmienda al acuerdo de accionistas parecía menor en ese momento, solo algunas protecciones adicionales para los accionistas minoritarios. Mi padre apenas la había leído, desesperado por la inyección de efectivo. La cláusula 7.3.2 decía, cualquier accionista sometido a humillación pública, discriminación o exclusión deliberada de eventos de la empresa o familiares por parte de los accionistas mayoritarios podrá ejercer derechos de recompra inmediatos al valor contable de las acciones de la parte infractora. El valor contable se calculaba a 1/4 parte del valor de mercado, un descuento devastador diseñado para prevenir exactamente el tipo de comportamiento que mi padre acababa de mostrar. Marcos había sido brillante al redactarla. La cláusula menciona específicamente eventos públicos y familiares, me explicó tomando un café. La fiesta de jubilación fue ambas cosas. Que la seguridad te sacara, grabado en vídeo, con 500 testigos, incluidos accionistas importantes y medios de comunicación. Es un desencadenante de manual. ¿Y el desafío de la Junta? Necesitan el 67% para eliminarte como accionista. Tu padre tiene el 33%. Incluso si todos los demás accionistas se ponen de su lado, lo que no harán una vez que sepan quién eres realmente, no puede alcanzar el umbral. Lo hermoso era que mi padre lo había firmado él mismo. Su firma, audaz y arrogante, estaba justo debajo de la mía en el documento. No recordará que esta cláusula existe, dije. Marcos sonrió. Eso es lo que la hace perfecta. Se presentaron en mi edificio a las 11 de la noche del domingo por la noche. Todos ellos. Mi padre, Victoria, Diego, incluso algunos primos que habían estado disfrutando de la generosidad familiar. El portero llamó, con voz nerviosa. Señorita Vargas, su familia está aquí. Insisten. Dígales que bajaré al vestíbulo y, por favor, tenga lista la seguridad. Tomé el ascensor con Marcos y 2 asociados de su firma. El vestíbulo era de mármol y cristal, cada sonido resonaba. Mi familia estaba agrupada cerca de la entrada, el rostro de mi padre morado de ira. Tú, ingrata, comenzó antes de ver a los abogados. Luego, más controlado, Isabella, necesitamos discutir esto en privado. Cualquier cosa que necesites decir puede decirse aquí, Alejandro, usé su primer nombre deliberadamente, o en la reunión de accionistas del martes. Victoria dio un paso adelante, sus tacones de diseñador resonando.
Estás destruyendo a tu propia familia. ¿Qué pensaría tu madre? Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Te casaste con mi padre cuando tenía 9. No te atrevas a invocar su nombre. Diego, tambaleándose ligeramente, borracho o drogado, probablemente ambos, se rió amargamente. Te crees muy lista. Papá te va a enterrar en los tribunales durante años. Señor Vargas, interrumpió Marcos suavemente. Cualquier acción legal debe dirigirse a través de los canales adecuados, y debo mencionar que las grabaciones de seguridad de esta noche se están preservando para posibles cargos de acoso. La voz de mi padre se redujo a un gruñido. Yo te hice. Todo lo que tienes vino de mí. En realidad, dije con calma, todo lo que tienes vino de mí. 17 millones de dólares, todo documentado. Y todo termina ahora. Las cámaras de seguridad del vestíbulo capturaron todo. Mi padre abalanzándose, detenido por su propio abogado. Victoria gritando sobre demandas. Diego llamándome con nombres que no repetiré. Martes a las 9 de la mañana. No lleguen tarde, dije, volviendo al ascensor. La amenaza de mi padre no era vacía. Para el lunes por la mañana, su equipo legal había presentado 3 mociones separadas, una para bloquear la reunión de accionistas, una para congelar mis activos alegando incumplimiento fiduciario, y una para eliminarme como accionista por conducta perjudicial para los intereses de la empresa. El problema para él era que todo se estaba filtrando a la prensa. Conflicto familiar de los Vargas estalla por el control de un imperio de 2.3 mil millones, Wall Street Journal. Misterioso accionista desafía al CEO de Vargas, Bloomberg. Vídeo muestra a la hija del CEO siendo expulsada de la gala de jubilación, Business Insider. El vídeo de la fiesta se había vuelto viral en el Twitter financiero. Drama Vargas era tendencia. La acción había caído un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Sonó mi teléfono. Era Harrison Michey, el principal consejero independiente de la Junta. Isabella, ¿qué diablos está pasando? Alejandro dice que estás intentando una OPA hostil. Harrison, soy la mayor accionista después de mi padre. Estoy convocando una reunión, como es mi derecho. Todo lo demás es solo ruido. ¿La mayor accionista? Posees quizás un 2% a través de ese fideicomiso. Poseo el 31% a través de varias entidades. Verás la documentación el martes. El silencio duró tanto que pensé que había colgado. Luego, por Dios, Isabella. No tiene ni idea, ¿verdad? No. La Junta. Hemos estado preocupados por el plan de sucesión de Diego. Si lo que dices es cierto. Es cierto. Y Harrison, quizás quieras revisar la cláusula 7.3.2 del acuerdo de accionistas, particularmente a la luz de los eventos del sábado. Otra larga pausa. Nos vemos el martes. Al cierre del mercado, Vargas Holdings había perdido 200 millones en capitalización de mercado. 3 inversores institucionales habían convocado reuniones de emergencia, y mi padre había dejado 17 mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. El imperio que había construido con mi dinero y el nombre de mi madre se estaba resquebrajando, y ni siquiera habíamos llegado al evento principal. Para el lunes por la noche, todo el mundo financiero estaba observando. CNBC transmitió un segmento especial, La dinastía Vargas en crisis. El vídeo del Ritz-Carlton había sido visto más de 3 millones de veces. Alguien había filtrado que el lujoso estilo de vida de la familia se había detenido misteriosamente durante el fin de semana. Pero la verdadera bomba vino de una fuente inesperada. Patricia Chen, ahora Patricia Morales después de su matrimonio, la ex CFO de la compañía que había sido despedida hace 5 años por no estar de acuerdo con la dirección estratégica, apareció en Bloomberg. No me sorprende, dijo con calma. Isabella Vargas era la única en esa familia que entendía de números. Mientras Diego quemaba el dinero de los inversores en proyectos de vanidad, ella hacía las preguntas correctas. La silenciaban cada vez. El entrevistador se inclinó. ¿Está diciendo que Isabella tenía preocupaciones sobre la gestión de la empresa? Estoy diciendo que era la única a la que le importaba la responsabilidad fiduciaria. Hay una razón por la que nunca le dieron un puesto en la Junta a pesar de ser accionista y tener más experiencia financiera que la mitad de la Junta combinada.
Mi teléfono vibró. Santiago, el equipo de tu padre acaba de llamar. ¿Quieren negociar? No. Te ofrecen un puesto en la junta y una disculpa pública. No. Isabella. Están desesperados. Creo que finalmente revisaron los registros corporativos. Saben lo de Apex. Miré las luces de la ciudad. En algún lugar, mi padre probablemente estaba en su estudio, leyendo finalmente el acuerdo de accionistas que había firmado hace una década. Comprendiendo finalmente que su hija inútil había estado jugando un juego más largo de lo que él jamás había imaginado. Diles que los veré en la reunión. Y Santiago, asegúrate de que el Wall Street Journal sepa que Apex Capital estará representada con toda su fuerza mañana. Con placer. Mañana, la chica que habían echado volvería siendo dueña de casi un tercio de su imperio. Vaya. Muchas gracias por seguir con esta historia. El enfrentamiento en la sala de juntas está a punto de desarrollarse, donde cada secreto será expuesto. Si alguna vez has tenido que luchar por el respeto de tu propia familia, por favor, dale like a este vídeo. Suscríbete para apoyar a todos los que han tenido el coraje de defender su valor. La mañana del martes llegó gris y lluviosa. La Torre Vargas perforaba las nubes, 67 pisos de vidrio y acero que representaban todo lo que mi abuelo había construido y mi padre había apalancado. La sala de juntas en el piso 67 ya se estaba llenando cuando llegué a las 8:45 de la mañana. 200 accionistas, 30 reporteros financieros y una transmisión en vivo de CNBC que el equipo de mi padre había intentado bloquear desesperadamente. Entré con mi equipo, Marcos Herrera, Santiago Cruz y 3 asociados de Herrera y Asociados. Nos movimos como una unidad, decididos y tranquilos. Los susurros comenzaron de inmediato. ¿Esa es Isabella Vargas? Pensé que era solo una analista de nivel medio en algún lugar. ¿Quiénes son esos abogados con ella? Mi padre estaba sentado a la cabeza de la enorme mesa de conferencias, con Victoria a su lado en un traje blanco que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Diego se recostaba en su silla tratando de proyectar confianza, pero sudando a través de su Armani. Los miembros independientes de la junta estaban todos presentes: Harrison Michey, Sandra Reeves, Thomas Ashford y Margaret Lu. Me observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Tomé asiento directamente frente a mi padre. Nuestras miradas se encontraron por primera vez desde el sábado por la noche. Se veía más viejo, más canoso, como si hubiera envejecido años en 3 días. Antes de comenzar, dijo, con la voz firme pero tensa, quiero recordar a todos que esta reunión fue convocada sin causa justificada por una accionista minoritaria que intenta dañar el valor de la empresa por venganza personal. Harrison Michey se aclaró la garganta. Alejandro, sigamos el procedimiento adecuado. La reunión fue convocada legalmente. Señorita Vargas, tiene la palabra. Me levanté lentamente, mis manos firmes mientras tomaba el control remoto de la pantalla de presentación. Buenos días. Soy Isabella Vargas y represento a Apex Capital Management, el mayor accionista de Vargas Holdings después de la familia fundadora. La sala estalló. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Esto es imposible. No tienes los recursos. Alejandro, por favor, interrumpió Harrison Michey. Déjala continuar. El rostro de mi padre estaba carmesí. Esta hija ingrata ha saboteado el legado de nuestra familia. Ha estado conspirando contra nosotros mientras pretendía ser leal. Propongo que se la destituya como accionista bajo el artículo 12, sección 4, por conducta perjudicial para los intereses de la empresa. Varios miembros mayores de la junta asintieron. Un accionista gritó, nos costó un 8% solo ayer. Victoria se levantó, actuando para la multitud. Esto es lo que sucede cuando los hijos olvidan todo lo que sus padres sacrificaron por ellos. Le dimos a Isabella todo. Educación, contactos, oportunidades, y así es como nos lo paga. En realidad, dije, haciendo clic en la primera diapositiva, hablemos de quién le dio todo a quién. La pantalla se llenó con un gráfico que mostraba los flujos financieros durante 15 años. 17 millones de dólares transferidos desde mis cuentas personales a varias entidades de la familia Vargas. Diego se rió nerviosamente. Eso es ridículo. No tienes esa cantidad de dinero.
De 2010 a 2025, continué, financié personalmente la hipoteca de la finca de los Hamptons, el yate, el arrendamiento del jet, los negocios fallidos de Diego, las galas benéficas de Victoria y aproximadamente otros 300 gastos. Mentiras, escupió Victoria. El dinero provenía de los dividendos de la compañía. Entonces no te importará que muestre los recibos. La pantalla cambió. Correo tras correo. Confirmaciones de transferencias bancarias, estados de cuenta, los propios mensajes de Victoria exigiendo dinero, los textos de mi padre sobre necesidades familiares urgentes. La sala se había quedado en completo silencio. Pero no estamos aquí por eso, dije. Estamos aquí porque el sábado por la noche en el Ritz-Carlton, se ordenó a la seguridad que me retirara físicamente de un evento familiar. En vídeo, frente a 500 testigos. Hice clic de nuevo. El vídeo se reprodujo en la pantalla gigante. La voz de Victoria resonó en la sala de juntas. Seguridad, retiren a esta invitada no deseada. Permítanme presentarme formalmente, dije, mi voz sonando clara en la silenciosa sala de juntas. Soy Isabella Vargas, cofundadora y presidenta de Apex Capital Management. La diapositiva de la presentación cambió, mostrando el logo y las estadísticas de Apex. Se oyeron jadeos por toda la sala. Apex gestiona $4.2 mil millones en activos. Tenemos 212 empresas en cartera. Nuestros inversores incluyen 3 fondos soberanos y 42 inversores institucionales. El abogado de mi padre se levantó. Esto es irrelevante para. A través de 6 entidades legalmente estructuradas, continué, Apex controla el 31% de Vargas Holdings. Combinado con mi participación personal del 2%, soy el mayor bloque de accionistas individuales después del 33% de la familia fundadora. La pantalla mostró la estructura de propiedad. Meridian Ventures, Cascade Investments, Paramount Holdings, Zenith Capital, Aurora Partners y Evergreen Trust, cada uno con entre el 4,8% y el 5,2%, cuidadosamente por debajo del umbral de divulgación. Harrison Michey se inclinó hacia adelante. ¿Esto? ¿Cuándo sucedió? Durante los últimos 5 años. Cada compra fue legal, presentada correctamente ante la SEC y ejecutada a precio de mercado. Diego se levantó, señalándome. Esto es espionaje corporativo. Nos ha estado espiando. He estado invirtiendo en la compañía de mi familia, corregí, mientras se me excluía sistemáticamente de cualquier participación significativa a pesar de mis cualificaciones y mi participación accionaria. Margaret Lu, una de las directoras independientes, habló. Señorita Vargas, sus credenciales son impresionantes, pero esto parece un elaborado complot de venganza. No, señora Lu, esto se trata de responsabilidad fiduciaria. Hice clic en la siguiente diapositiva. Hablemos del rendimiento financiero de Vargas Holdings bajo la gestión actual. Los números eran condenatorios. Gastos generales aumentados en un 300%. Entretenimiento de clientes consumiendo millones. La división de Diego perdiendo dinero durante 7 trimestres consecutivos. Pero la parte realmente preocupante, dije, es lo que desencadenó la reunión de hoy. La sala contuvo la respiración. Marcos, dije, ¿podrías explicar la cláusula 7.3.2? Marcos Herrera se levantó, su presencia imponiendo atención inmediata. Todos los accionistas importantes conocían su reputación. Nunca había perdido un caso de gobierno corporativo. Hace 10 años, cuando Vargas Holdings requirió capital de emergencia, se agregó una enmienda al acuerdo de accionistas. La cláusula 7.3.2 establece que, cualquier accionista sometido a humillación pública, discriminación o exclusión deliberada de eventos de la empresa o familiares por parte de los accionistas mayoritarios podrá ejercer derechos de recompra inmediatos al valor contable. Hizo clic en su propio control remoto. La cláusula apareció en la pantalla, resaltada en amarillo, con la firma audaz de mi padre en la parte inferior. El evento desencadenante está documentado en vídeo. La señora Isabella Vargas, una accionista registrada, fue humillada públicamente y retirada físicamente de un evento familiar por la seguridad bajo la orden directa de los accionistas mayoritarios. El abogado de mi padre se levantó de un salto. Esa cláusula estaba destinada a OPAs hostiles, no a disputas familiares. El lenguaje es claro e inequívoco, replicó Marcos.
No hace distinción entre accionistas familiares y no familiares. De hecho, menciona específicamente, eventos familiares. ¿Cuál es el valor contable?, gritó un accionista. Santiago Cruz se levantó. El valor contable actual es de $45 por acción. El precio de mercado cerró ayer en $178. Las matemáticas eran brutales. Si ejercía la cláusula, podría obligar a mi padre a vender sus acciones con un descuento del 75%. Esto es extorsión, chilló Victoria. Esto es derecho contractual, dijo Marcos con calma. El señor Vargas firmó este acuerdo. Está obligado por él. Harrison Michey estaba leyendo la cláusula en su tableta. Alejandro, ¿sabías de esta disposición? El silencio de mi padre fue respuesta suficiente. Además, continuó Marcos, la evidencia en vídeo muestra una clara discriminación. Múltiples testigos escucharon a la señora Vargas referirse a Isabella como inútil y afirmar que estaba incomodando a la familia. Cada documento ha sido autenticado, concluyó Marcos. La cláusula está ahora activa. Por la presente, ejerzo mis derechos bajo la cláusula 7.3.2, anuncié. Ofrezco comprar todas las acciones en poder de Alejandro y Victoria Vargas al valor contable. La sala explotó. Los reporteros escribían furiosamente. Varios accionistas estaban al teléfono con sus propios abogados. Mi padre parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No puedes hacer esto, susurró. Las matemáticas son simples, explicó Santiago a la sala. Al valor contable, la participación del 33% de la familia Vargas vale aproximadamente $340 millones. A valor de mercado, vale 1.3 mil millones. La diferencia es casi $1.000 millones en valor perdido. Sin embargo, continué, estoy dispuesta a ofrecer una alternativa. La sala se calmó. Opción 1, me venden al valor contable, como exige el contrato. Opción 2, conservan el 15% de sus acciones, pero renuncian inmediatamente a todos los cargos ejecutivos y de la Junta. Diego tiene prohibido permanentemente cualquier rol en la empresa. Los contratos de consultoría de Victoria se terminan. El abogado de mi padre le susurró urgentemente al oído. Victoria estaba pálida como el papel, agarrada a la mesa. Tienen 5 minutos para decidir, dije. Harrison Michey habló. Como director independiente principal, debo señalar que varios accionistas institucionales ya han expresado su preocupación por la planificación de la sucesión. Esta situación, independientemente del resultado, requiere una revisión seria de la gobernanza. Thomas Ashford, otro miembro de la Junta, agregó, propongo una votación inmediata de no confianza en el liderazgo actual. Segundo, dijo Margaret Lu. Mi padre se levantó, temblando. Esta es mi compañía. Mi padre la construyó con el dinero de mi madre, interrumpí. El capital inicial provino del fideicomiso de su familia. El mismo fideicomiso que has estado saqueando durante 30 años. 4 minutos y 30 segundos después, el abogado de mi padre habló. Mis clientes aceptarán la opción 2. El imperio había caído, no con violencia ni ira, sino con contratos y cláusulas. Necesitamos votar, anunció Harrison Michey. Todos a favor de aceptar la renuncia inmediata de Alejandro Vargas como presidente y CEO. Las manos se levantaron por toda la sala. Conté un 67%, exactamente el umbral necesario. Mi 33% más los directores independientes más varios inversores institucionales que habían estado esperando este momento. Moción aprobada. Alejandro Vargas, queda usted destituido de todos sus cargos en Vargas Holdings, con efecto inmediato. Mi padre se hundió en su silla. 3 décadas de poder se esfumaron en segundos. También propongo destituir a Victoria Vargas de su cargo de CFO y terminar todos los acuerdos de consultoría, agregó Sandra Reeves. Otra votación, otra victoria aplastante. Y Diego Vargas tiene prohibido cualquier empleo o puesto en la junta de la compañía, declaró Margaret Lu. Diego se rió amargamente. ¿Crees que has ganado? Has destruido a nuestra familia. No, dije en voz baja. Ustedes destruyeron a nuestra familia cuando decidieron que yo no valía nada a pesar de la evidencia en contrario.
Cuando tomaron mi dinero mientras me llamaban inútil. Cuando hicieron que la seguridad me escoltara como a una criminal. Harrison se aclaró la garganta. Señorita Vargas, la Junta quisiera ofrecerle el puesto de CEO. La oferta quedó en el aire. Esto era lo que supuestamente yo quería, ¿no? Tomar el control, demostrar mi valía, mostrárselos a todos. No, dije. La sala se agitó con sorpresa. Nomino a Jonathan Harley de nuestra oficina de Singapur. Es brillante, ético y no tiene conexión con este drama familiar. Seguiré siendo una accionista mayoritaria y serviré como presidenta de la Junta, pero tengo mi propia compañía que dirigir. Fue el movimiento de poder definitivo, mostrando que ya no necesitaba su validación. Además, continué, los 17 millones de dólares en apoyo familiar se redirigirán a la Fundación Isabella Vargas para Mujeres en Finanzas, con efecto inmediato. La reunión concluyó a las 10:47 de la mañana. Mi padre se fue sin decir palabra. Victoria lo seguía, sus tacones marcando una retirada. Diego tuvo que ser escoltado fuera después de patear una silla. Pero no había terminado. Una cosa más, anuncié mientras la gente comenzaba a irse. Todos los altos ejecutivos se someterán a una auditoría forense. Cualquier irregularidad en los informes de gastos o el uso de fondos de la compañía será investigada a fondo. Varios ejecutivos de repente parecieron incómodos. Sabían lo que eso significaba, las deudas de juego de Diego cargadas como entretenimiento de clientes, las compras de Victoria etiquetadas como gastos de marketing, los honorarios de consultoría fantasma a sus amigas. Fuera de la sala de juntas, los medios esperaban. Hice una breve declaración. Vargas Holdings tiene un tremendo potencial que ha sido limitado por el nepotismo y la mala gestión. Hoy, hemos dado el primer paso hacia una gobernanza transparente y ética. La compañía que mi abuelo construyó merece un liderazgo que ponga a los accionistas en primer lugar, no a la política familiar. Señorita Vargas, gritó un reportero, su padre dijo que destruyó a la familia. ¿Alguna respuesta? Mi padre destruyó a nuestra familia cuando eligió el favoritismo sobre la justicia. Cuando valoró la apariencia sobre los logros. Yo simplemente dejé de permitirlo. Mientras caminaba hacia el ascensor, los empleados se alineaban en los pasillos. Algunos aplaudían, otros solo miraban. La interventora que me había advertido sobre los gastos de Diego articuló un gracias. En el ascensor, Santiago se volvió hacia mí. Podrías haberlo tomado todo. ¿Por qué dejarles el 15%? Porque no soy como ellos, respondí. No necesito destruir a la gente para demostrar mi valor. Solo necesitaba que dejaran de destruirme a mí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Patricia Morales, antes Chen. Viendo las noticias. Ya era hora de que alguien se les enfrentara. Orgullosa de ti. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente negarse a jugar según sus reglas. La explosión mediática fue inmediata y abrumadora. Wall Street Journal, hija destrona a la dinastía en un dramático golpe de estado en la sala de juntas. Forbes, la multimillonaria de 38 años que derribó a su propio padre. Bloomberg, Isabella Vargas, la fuerza silenciosa que sacudió el sector inmobiliario. CNBC, Vargas Holdings se dispara un 15% tras el cambio de liderazgo. El vídeo de la confrontación en la sala de juntas, filtrado por alguien, sospecho que Harrison Michey, se volvió viral. Justicia corporativa fue tendencia a nivel mundial. Mi LinkedIn recibió 40,000 nuevos seguidores en 3 horas. Las solicitudes de entrevistas eran interminables, 60 minutos, Bloomberg, Fortune, incluso el equipo de Oprah se puso en contacto. Las rechacé todas excepto un artículo escrito para Harvard Business Review sobre gobernanza y empresas familiares. Pero las reacciones más interesantes vinieron de la comunidad empresarial. 53 compañías se pusieron en contacto para ofrecerme puestos en sus juntas directivas. Apex Capital recibió $800 millones en nuevos compromisos de inversión en una semana. Nuestra bandeja de entrada se inundó de propuestas de fundadoras que decían que mi historia las inspiró a buscar financiación. La interventora de Vargas Holdings, Jennifer Martínez, me envió un correo electrónico,
la auditoría forense encontró 47 millones de dólares en gastos cuestionables en 5 años. Solo Diego representó 12 millones. El nuevo CEO presentará cargos. Otras 3 empresas familiares se pusieron en contacto en privado pidiendo consejos sobre cómo lidiar con situaciones similares. Aparentemente, los negocios familiares tóxicos eran más comunes de lo que nadie admitía públicamente. El CEO de la oficina de Singapur, Jonathan Harley, aceptó el puesto e implementó inmediatamente nuevas políticas de gobernanza. La acción alcanzó un máximo histórico de $279 por acción. Mi fundación de 17 millones de dólares ya había recibido 5 millones adicionales en donaciones de otras mujeres en finanzas que querían apoyar a la siguiente generación. Pero el número que más importaba, 0. Esa es la cantidad de veces que mi familia me contactó directamente después de la reunión. Finalmente entendieron que los límites ya no eran sugerencias. 2 semanas después de la reunión, comenzaron los intentos de reconciliación. Primero llegó el correo electrónico de mi padre. 3 páginas de autocompasión disfrazada de disculpa. Isabella, he tenido tiempo para reflexionar sobre mis acciones. Ahora me doy cuenta de que siempre supe que estabas financiando nuestro estilo de vida. Fui demasiado orgulloso para reconocerlo. Tu madre estaría decepcionada de cómo te traté. Podemos reunirnos para discutir la reconstrucción de nuestra relación. Se lo reenvié a Marcos con 2 palabras, sin respuesta. Victoria intentó un enfoque diferente, enviando mensajes a través de conocidos mutuos. Está dispuesta a disculparse públicamente, me dijo una amiga de la alta sociedad en un evento de caridad. Dice que se sintió amenazada por tu inteligencia y actuó por inseguridad. Dile que se lo guarde para su terapeuta, respondí. Diego apareció en el edificio de Apex Capital borracho a las 2 de la tarde de un miércoles. La seguridad me llamó directamente. Señorita Vargas, su hermano está en el vestíbulo. Está alterado. No es mi hermano. Es mi ex hermanastro. Y si no se va de inmediato, llamen a la policía. A través de las imágenes de seguridad, lo vi ser escoltado fuera, gritando sobre la lealtad familiar. La ironía no se me escapaba. Quería lealtad después de no haber mostrado ninguna. El intento más patético provino de un abogado que lo representaba colectivamente. La familia Vargas está preparada para ofrecer una disculpa pública y reconocer sus contribuciones si restablece algún apoyo financiero. Están luchando por mantener sus necesidades básicas. ¿Necesidades básicas? La definición de Victoria incluía un chofer a tiempo completo y botox semanal. Dígales, dije lentamente, que les proporcionaré exactamente el mismo apoyo que me ofrecieron cuando estaba construyendo mi carrera. Ninguno. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer como cenizas. No por crueldad, sino por sabiduría. Me habían mostrado quiénes eran durante 15 años. Finalmente les creí. Los efectos dominó continuaron durante meses. Diego fue arrestado por malversación de fondos después de que la auditoría forense revelara que había estado vendiendo información de la empresa a la competencia. El juicio comenzaría en enero. La organización benéfica de Victoria fue investigada por fraude. Resultó que el 90% de las donaciones se destinaban a costos administrativos, es decir, su estilo de vida. Fue vetada de todas las juntas benéficas importantes de Manhattan. Mi padre, despojado de sus cargos y su posición social, vendió la casa de los Hamptons y se mudó a un modesto apartamento en Connecticut. La alta sociedad de Nueva York, que una vez lo había cortejado, ahora lo trataba como a un paria. El hombre que había valorado las apariencias por encima de todo había perdido lo único que le importaba, su imagen. Pero los impactos positivos fueron aún mayores. Vargas Holdings implementó nuevas políticas que protegían a los accionistas minoritarios y requerían informes financieros transparentes. Los índices de satisfacción de los empleados alcanzaron máximos históricos. La compañía ganó el premio a la gobernanza más mejorada del Instituto de Ética Corporativa. La Fundación Isabella Vargas financió a 230 mujeres en su primer año. 12 de ellas fundaron sus propias firmas de inversión. Una de ellas, María Santos, una graduada universitaria de primera generación, acaba de cerrar su primer fondo de $100 millones. Apex Capital se convirtió en la firma de referencia para fundadores que habían sido ignorados por los capitalistas de riesgo tradicionales.
Financiamos 47 empresas lideradas por mujeres y 28 startups lideradas por minorías. Nuestros rendimientos superaron a todos los fondos importantes de nuestra clase. Recibí una carta del abogado de la herencia de mi abuela, algo que ella había escrito antes de morir, pero pidió que se entregara cuando Isabella encuentre su fuerza. Simplemente decía, tu madre estaría orgullosa. Nunca te disculpes por conocer tu valor. En el primer aniversario del golpe de Estado en la sala de juntas, alguien me preguntó si me arrepentía de algo. Sí, dije. Me arrepiento de haber esperado tanto para elegirme a mí misma. El reportero pareció sorprendido. Eso es todo. Eso es todo. Un año después, establecí los límites que deberían haber existido desde el principio. La comunicación con la familia se limitó a correos electrónicos trimestrales a través de abogados, estrictamente sobre los intereses comerciales compartidos restantes. Sin reuniones personales, sin llamadas telefónicas, sin solicitudes de emergencia. No asistí a eventos familiares. Ni a las bodas de primos lejanos que de repente recordaron que existía, ni al funeral del hermano de mi padre, que me había visto ser humillada durante años en silencio. Mi ausencia habló más fuerte que cualquier palabra. La terapia ayudó más de lo que esperaba. La doctora Sarah Winters se especializaba en trauma familiar y abuso financiero. Eras el cajero automático de la familia, dijo durante nuestra tercera sesión. Te programaron para creer que tu único valor era lo que podías proporcionar. Pero yo los dejé, dije. Eras una niña cuando comenzó. Los niños no dejan que el abuso suceda. Les sucede a ellos. Trabajamos a través de la culpa, la ira, el duelo por perder una familia que nunca tuve realmente. Aprendí que los límites no eran muros. Eran puertas que yo controlaba. La parte más difícil fue aceptar que nunca cambiarían realmente. Mi padre enviaba cartas mensuales, cada una clase magistral de manipulación. Victoria publicaba mensajes crípticos en las redes sociales sobre el perdón familiar. Diego dio una entrevista a un tabloide afirmando que le había robado su herencia. No respondía nada de eso. En cambio, construí mi familia elegida. Santiago Cruz se convirtió en el hermano que realmente quería. Marcos Herrera y su esposa me invitaron a las festividades. Las mujeres de la fundación formaron una red de apoyo que se sentía más como familia de lo que la sangre jamás lo hizo. Mi nueva regla era simple: cualquiera que quisiera estar en mi vida tenía que respetar mi valor desde el principio. Sin necesidad de pruebas, sin pago requerido, solo respeto mutuo. Realmente era así de simple. Las lecciones que aprendí podrían llenar un libro, y finalmente lo hicieron. Valor, una guía para reconocer tu valía, llegó al número 1 en la lista de bestsellers de negocios del New York Times. El mensaje central era simple pero revolucionario para aquellos de nosotros criados para ser dadores: tu valor no lo determinan aquellos que se niegan a verlo. Aprendí que el respeto no se puede comprar. 17 millones de dólares no me habían comprado un asiento en su mesa. Pero en el momento en que me levanté y me alejé, me di cuenta de que había estado sentada en la mesa equivocada todo el tiempo. Aprendí que el verdadero poder no se trata de destruir a otros. Se trata de saber cuándo usar tu fuerza y cuándo alejarte. Podría haberles quitado todo. En cambio, me recuperé a mí misma. Aprendí que la familia no se trata de sangre. Se trata de comportamiento. Las personas que realmente me querían nunca necesitaron que demostrara mi valor. Lo vieron desde el principio. Aprendí que el éxito realmente es la mejor respuesta para aquellos que dudaron de ti. No porque les demuestre que estaban equivocados, sino porque te demuestra que tenías razón sobre ti misma. Lo más importante, aprendí que elegirte a ti misma no es egoísta. Es necesario. Cada vez que permitimos que nos menosprecien para mantener la paz, no estamos manteniendo la paz. Estamos manteniendo viva la disfunción. Durante una conferencia en Wharton, una joven me preguntó: ¿cómo sabes cuándo es el momento de cortar con la familia tóxica? Cuando el costo de mantenerlos en tu vida es más alto que el costo de dejarlos ir, respondí. Y el costo no es solo dinero. Es tu autorrespeto, tu salud mental, tu futuro. La audiencia guardó silencio por un momento. Luego comenzaron los aplausos, y no se detuvieron durante un minuto completo. A veces,
Lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a jugar con reglas que no escribiste. Hoy, 3 años después de esa noche en el Ritz-Carlton, mi vida es irreconocible de la mejor manera. Apex Capital gestiona 12.000 millones en 4 continentes. Somos la firma de inversión liderada por mujeres más grande de América del Norte. Nuestros rendimientos superan consistentemente al mercado, demostrando que invertir en fundadores ignorados no es caridad, es un negocio inteligente. La fundación ha financiado a más de 1.000 mujeres, creando una red de líderes que se apoyan mutuamente. María Santos, nuestra primera becaria, acaba de contratar a nuestra 100ª becaria. El ciclo de empoderamiento continúa. Vargas Holdings prospera bajo un liderazgo ético. La acción cotiza a $340, casi el doble de lo que valía bajo mi padre. Los empleados poseen el 15% a través de un programa en el que insistí. La compañía que mi abuelo construyó finalmente sirve a todos sus grupos de interés, no solo a la familia. Duermo tranquilamente en mi ático. Ya no salto cuando mi teléfono suena por la noche. No más transferencias de emergencia. No más manipulación emocional. No más que me digan que no soy suficiente. Mi padre todavía envía cartas. Ya no las leo. Van directamente a un archivo que Marcos mantiene en caso de que alguna vez se necesite una acción legal. Victoria se volvió a casar con algún gestor de fondos de cobertura que no conoce su historial. Diego trabaja como vendedor junior en un concesionario de coches en Nueva Jersey. A veces la gente me pregunta si los perdono. La verdad es que el perdón no es el punto. He avanzado tanto más allá de ellos que el perdón se siente irrelevante. No perdonas a la tormenta que derribó tu casa. Simplemente construyes una mejor. Mi vida está llena de personas que vieron mi valor antes de que tuviera que demostrarlo. Esa es la familia que elijo cada día. Y cada mañana, cuando me miro en el espejo, veo a alguien que finalmente se eligió a sí misma. Y eso ha marcado toda la diferencia. Gracias por escuchar mi historia. Si estás luchando con familiares tóxicos, recuerda, mereces respeto sin condiciones. Establecer límites no es cruel. Es autopreservación.